de 20 nanogramos, hablando de cómo debemos de controlar y cómo podemos mejorar esta tasa de mortalidad, disminuir los números, pues él dice que buscando un antígeno prostático, una testosterona por debajo de los 20 nanogramos por decilitro, vamos a tener un beneficio significativo en la reducción de la mortalidad de estos varones, y que los pacientes con testosterona séricas por debajo de los 50 nanogramos o los que están entre 20 y 50 nanogramos tienen un rango de riesgo de mortalidad de 2.8 comparado con un rango de riesgo de mortalidad de tan solo 1.3 en los que tienen una testosterona por abajo de los 20 nanogramos. Y esto ha sido la llamada importante en cuanto al manejo hormonal de cáncer de próstata en los últimos 4 años, en donde se ha estado haciendo cada vez más énfasis en buscar esta cantidad de nivel sérico de testosterona. El riesgo de morir, según las tablas de D'Amico, si tenemos un riesgo de D'Amico grado 1, el riesgo de morir en los próximos 10 años de un cáncer de próstata oscila entre el 20 al 30%, en un grado de riesgo 2 va entre el 30 al 40%, en un 3 entre el 50 y el 60%, pero por arriba de 4 es mayor al 60% de la probabilidad de morir de un cáncer de próstata, como lo vemos aquí graficado. Y otro impacto importante que tiene el conocer que nos lleva a esta mortalidad y esta morbilidad de cáncer de próstata en los gastos que se generan. Estas son las cifras de gastos en los Estados Unidos de Norteamérica, publicado por los Institutos Nacionales de Salud en el año 2011, no hay datos más recientes, y se habla que en ese año 2011 se gastaron en próstata 800 billones de dólares, que equivalen al 11.2% del presupuesto de salud en los Estados Unidos de Norteamérica, y que es una cifra muy comparada a lo que se está gastando hoy día en mama. Y a pesar de esto, bueno, tenemos las discusiones que conocemos claramente de si debemos o no hacer escrutinio para cáncer de próstata, y que desafortunadamente esta publicación en Anales de Medicina Interna de hace ya 3 años, cuando este grupo del US Task Force hace la recomendación de no hacer escrutinio, dejando de lado lo que era de veras lo que estaba sucediendo, tomando en cuenta un estudio, un PLCO, y no tomando en cuenta estudios europeos que estaban mejor llevados, que tienen una metodología de mejor seguimiento. Bueno, pero hoy día se ha sabido que este grupo, el US Task Force, es un grupo que hace recomendaciones para los seguros de Estados Unidos de Norteamérica, de tal manera que lo que ellos buscaban era que no pagaran las aseguranzas tanto dinero de antígenos prostáticos específicos. Pero el hecho está ahí, el cáncer de próstata está apareciendo, y bueno, se tiene que seguir haciendo énfasis en que detectarlo a tiempo nos puede brindar oportunidades de mejor sobrevivir los pacientes y de un gasto menor. Y otra cosa que puede ponernos alerta de lo que tenemos que estar esperando con cáncer de próstata es que la expectativa de vida, aún para la gente que rebasa los 70 años de edad, se ha incrementado. Aquí, por ejemplo, en este estudio de Walter, en el año 2001, él encontraba que en aquellos hombres que estaban bien de salud, que estaban delgados, comparados con los que tenían un sobrepeso discreto nada más, y en comparación con los que ya estaban delicados de salud, aún así veamos cómo la posibilidad de sobrevivir un hombre de 70 años de edad que llegue en buenas condiciones físicas, hoy día en los Estados Unidos tiene la posibilidad de vivir hasta 18 años más. Y un hombre de 95 años que lleva en buenas condiciones todavía puede vivir 4.3 años más. Esto obviamente eleva la posibilidad de tener un cáncer en la glándula prostática. En 1989 fue publicado por la Asociación Americana de Urología lo que eran los retos en cuanto al cáncer de próstata para aquella época, y se decía que para los estadounidenses en ese entonces el cáncer de próstata se había convertido en el cáncer más común y en la segunda causa de muerte por cáncer, y que la solución de tratamiento había que buscar no más tratamiento, sino también una prevención, la detección temprana, si valdría la pena en algunos casos observar y esperar y mejorar los éxitos en las enfermedades avanzadas. Pues pareciera que estos retos que existían en aquel entonces no los hemos logrado superar. Hoy día, si les preguntamos cuál es el reto a la gente que se dedica a atender cáncer de próstata, veremos que serán los mismos retos que señalamos o que nosotros tenemos en nuestras instituciones en este país. Pero en este país tenemos un contraste drástico con lo que se reporta en lo que conocemos como primer mundo. En el primer mundo, el diagnóstico de cáncer localizado o localmente avanzado anda en el orden del 91% de los casos detectados nuevos de cáncer de próstata. Por lo tanto, son pacientes candidatos a radiación, a cirugía o cualquier otra de las modalidades
de terapia focal con las que hoy contamos como hypocreoterapia, mientras que tan solo un 9% llegan con un cáncer metastásico. Nuestra situación es casi totalmente inversa. En nuestro país seguimos recibiendo alrededor de un 72% de pacientes con cánceres avanzados y tan solo un 28% de pacientes con un cáncer de próstata localizado, de tal manera que nuestra probabilidad de mortalidad es mucho mayor y los gastos de salud que se generan en estos pacientes de enfermedad más avanzada son mucho mayores. ¿Por qué el tratamiento hormonal? ¿Qué tiene que ver el tratamiento hormonal en esto? Bueno, la justificación ha sido publicada ampliamente desde hace muchos años y básicamente se menciona que desde 1941 ya se hablaba de lo que se tenía que ver con el impacto de la testosterona en el cáncer de próstata, ya que la testosterona es esencial para el crecimiento y la viabilidad de las células tumorales de la próstata. La dehidrotestosterona provoca la muerte, pero la deprivación androgénica provoca la muerte o apoptosis de las células andrógenos sensitivas. Este conocimiento que se le adjudicó y toda la vida se le hemos adjudicado al doctor Charles Huggins por esta publicación de 1941 y por el premio Nobel que 4 años después le fue otorgado, pues bueno, ya existe una publicación antes de un profesor, de un doctor de medicina, el doctor Paul Nihaus, en Alemania del Este. Él publica en 1940 este artículo y él ya señalaba aquí, no con un caso como lo hizo Charles Huggins, para demostrar en un solo caso de cáncer de próstata que había dependencia hormonal, sino él con una mayor cantidad, con una casuística mayor, como había una dependencia hormonal de testosterona del cáncer de próstata. Entonces, este es un dato cultural histórico que recientemente acabo yo de aprender. Quise compartirlo por eso con ustedes. Esta es la curva de tiempo que la hemos visto muchísimas veces y donde sabemos que, bueno, impactamos fue saber que dependíamos de la testosterona y que de ahí se desprende después el descubrimiento de agonistas, que también lleva al doctor Charlie a ganar el premio Nobel, y cómo los tratamientos que van en relación a bajar testosterona van siendo cada vez más utilizados hasta llegar a la época donde de un periodo de tiempo que no teníamos otras alternativas aparecen agentes quimioterapéuticos como Cetaxel y posteriormente nuevos antiandrógenos que nos ayudan a ver la gran dependencia hormonal que tiene este cáncer y por lo tanto es importante conocer cómo podemos mejorar nuestro abordaje hormonal a estos pacientes. De tal manera que al hablar de hormonas en el cáncer de próstata es un amplio campo de discusión y que tiene muchísimas preguntas. Las tres que más se pueden generar es ¿cuál tratamiento hormonal le damos? Orquiectomía, utilizamos análogos, utilizamos agonistas, antagonistas, estrógenos, antiandrógenos, inhibidores de 5-alfa reductasa o podemos utilizar combinaciones de cualquiera de ellos. Es una respuesta que todavía no está, que a pesar de todos los estudios que están llevando a cabo, todavía no tenemos una respuesta de cuál es la mejor terapéutica. ¿Cuándo utilizarla? Ahí ya sí tenemos algunas definiciones que las veremos un poquito más enseguida, en que cuando utilizarla si es mejor inmediata o diferida, si es mejor la terapéutica continua o la intermitente. Yo creo que hoy día ya para muy poco no nos queda duda que quizá al hacer una terapia intermitente es una de las mejores alternativas, o se debe hacer de una forma secuencial. Es otra cosa que hoy día se está discutiendo y se está tratando de responder a esta pregunta con los protocolos que se están llevando a cabo. Finalmente, ¿cómo hacer este bloqueo hormonal? Es decir, lo hacemos como una neoadyuvancia, lo hacemos únicamente paliativo o en algunos casos podrá tener la posibilidad de que fuera curativa. Hoy día, al hablar de algunas combinaciones que ya se están haciendo en protocolos, haciendo el uso de abiraterona y enzalutamida, pareciera ser que pudiéramos tratar de obtener alguna cosa curativa en algunos de los casos, o otra de las modalidades que estamos teniendo. Hoy día se está hablando mucho que al momento de iniciar en un paciente con cáncer de próstata metastásico, en el momento que iniciemos el bloqueo hormonal, es importante agregarle docetaxel. Los primeros protocolos mostraron que la sobrevida de los pacientes parece ser mucho mayor cuando se agrega docetaxel en estas etapas, y hoy día se están corriendo varios estudios en diversas partes del mundo que nos contestarán esta pregunta de si este tipo de combinaciones podrán ser mejores y podrían en un momento dado tener una mejor perspectiva para el paciente. ¿Qué nos dicen respecto de la terapia hormonal? Las guías, bueno, tanto las guías NSCN como las guías de la Asociación Americana de Urología son claras, pero a mí las que me gusta leer son las guías europeas que precisan mucho cuándo utilizar la terapia hormonal y el nivel de evidencia que le da a cada uno de estos casos. Entonces se dice que en el cáncer de próstata avanzado la terapia de privación androgénica retrasa la progresión,
previene complicaciones potencialmente catastróficas, palía los síntomas de forma muy efectiva, pero no prolonga sobrevida, y esto tiene un nivel de evidencia 1B. Se dice que todas las formas de castración utilizadas como monoterapia, es decir, orquiectomía, los análogos o el letrozole tienen eficacia equivalente cuando se utilizan como monoterapia. Ya cuando los utilizamos con terapia combinada hay una diferencia, y eso también tiene un nivel de evidencia 1B. Se dice que la monoterapia con antiandrógenos no esteroideos, por ejemplo mitalutamida, es una alternativa a la castración en pacientes con enfermedad localmente avanzada, y esto ya hay varias publicaciones que han demostrado la eficacia de utilizar esto, y realmente cuando volteamos a ver, y será una de las últimas diapositivas que mostraré a ustedes, veamos que cuántos de los médicos en Estados Unidos, los urólogos y los oncólogos, utilizan esta posibilidad terapéutica, y vemos que el porcentaje es muy bajo de quienes tomamos este recurso, que tiene un nivel de evidencia 2, pero que es una buena alternativa para manejar pacientes con enfermedad localmente avanzada. Se dice que el cáncer de próstata metastásico, el agregar un antiandrógeno no esteroideo a la castración, es decir, hacer un bloqueo androgénico máximo, da como resultado un pequeño aumento en la sobrevida global comparado con la castración sola, pero se asocia con incremento en los eventos adversos, reduce la calidad de vida y tiene altos costos. Esto tiene un nivel de evidencia 1A. Aquí habrá que, y vamos a ver enseguida las ventajas y las desventajas de hacer una terapia combinada. La terapia de presión androgénica intermitente no debe ser experimental, aunque los resultados de los estudios prospectivos a largo plazo están por ser publicados. Bueno, pues ya se puede considerar como una buena alternativa para los pacientes, hoy día con un nivel de evidencia 2. En el cáncer de próstata avanzado, la terapia de presión androgénica inmediata, es decir, el diagnóstico, reduce significativamente la progresión de la enfermedad. Por lo tanto, las complicaciones que se producirían cuando progresara la enfermedad comparado con la terapia diferida, es decir, marca una gran diferencia. Entonces ya no tenemos que tener la duda, sobre todo en enfermedad metastásica es mejor inmediatamente iniciar el bloqueo androgénico máximo a esperar un séptimo alto nivel de evidencia, que es 1B. Sin embargo, esto tiene un pero, los beneficios de sobrevida son muy marginales y no se relaciona con la sobrevida específica al cáncer. Entonces podemos mejorar la calidad de vida de los pacientes, pero sin que todavía se demuestre que eso mejorará la sobrevida. Y se habla también con nivel de evidencia 3 que la orquiectomía es la forma más costo efectiva de tratamiento, especialmente si se inicia después de la aparición de síntomas de enfermedad metastásica. Hasta aquí esto de costo efectivo suena bastante interesante, pero en los últimos 4 años el mismo doctor Chani y el doctor David Crawford han discutido mucho y han hecho algunas publicaciones con respecto al papel que juega la hormona folículo estimulante, y hoy día se sabe que FSH juega un rol muy importante en el cáncer de próstata y en la próstata en general, de tal manera que cuando nosotros hacemos orquiectomía a bloquear por completo el eje hipotálamo-hipófisis, vamos a elevar los niveles de hormona folículo estimulante. Esto actuará en forma negativa en el tejido prostático, de tal manera que incluso se habla que algunos de los beneficios de los antagonistas comparado con los análogos de LH-RH está en el hecho que los antagonistas bloquean en forma permanente la FSH, lo que no sucede con los análogos. El análogo inicialmente, como sucede con testosterona y sucede también con FSH y LH, la va a elevar para posteriormente bloquearla y disminuir los niveles de FSH, pero a lo largo del tiempo va a permitirse que se vuelva a elevar ese FSH, cosa que no sucede con los antagonistas. De tal manera que esta discusión del beneficio de hacer una orquiectomía podrá ser económico, pero quizá en la sobrevida del paciente y en la evolución del cáncer de próstata no sea tan real a la luz de estas nuevas publicaciones del papel que tiene FSH. Finalmente, las guías americanas nos hablan de que las indicaciones con terapia hormonal se tienen que hacer en el paciente con metástasis que está sintomático. ¿Por qué? Porque va a paliarse los síntomas, va a reducirse el riesgo de secuelas catastróficas, como es la compresión de la médula espinal, las fracturas patológicas, la obstrucción ureteral y las METs extraesqueléticas. Y en el paciente M1 sintomático, aún sin estudios clínicos randomizados, es el estándar de tratamiento, debe ser considerado como un nivel de evidencia número 1. ¿Sí? En el paciente asintomático, la castración inmediata difiere la progresión y retarda la aparición de complicaciones relacionadas con la progresión, y en un protocolo de vigilancia activa puede ser una opción aceptable si el paciente está bien informado y la sobrevida es el objetivo principal. Entonces, si queremos mantener calidad de vida en un paciente metastásico, pudiera ser una alternativa solo observarlo, siempre y cuando el paciente esté de acuerdo.
esto tiene un bajo nivel de evidencia, es tan solo un nivel de evidencia 3, y que evidentemente la gente que ha defendido mucho esto es el doctor Lawrence Klotz, que le encanta la cosa de la vigilancia activa, pero también el grupo de Viena ha sido un grupo que ha estado muy interesado en hacer vigilancia activa. Hay otros grupos, como es el grupo británico, que no están tan de acuerdo en hacer vigilancia activa. Ellos opinan que solo en los casos de cánceres con un riso 3+3, en menos del 50% del tejido revisado pudiera ser una alternativa, pero en cáncer metastásico otros grupos no consideran una alternativa la vigilancia activa. En pacientes con metástasis ganglionares, la castración inmediata logra prolongar la sobrevida libre de progresión y eventualmente también mejora la sobrevida global. Y en este grupo de pacientes con metástasis ganglionares se puede cuestionar la terapia hormonal si hay micrometástasis después de linfadenectomía extendida y prostatectomía radical. Es decir, esto no está tan justificado en estos pacientes. También ya ha sido hoy día señalado que en aquel paciente que tiene un cáncer de próstata tiene un beneficio, al menos en sobrevida libre de progresión o libre de recaída bioquímica cuando se hace una linfadenectomía extendida en comparación con una linfadenectomía corta, únicamente pélvica, como lo hacíamos en el pasado, lo que ha modificado la conducta quirúrgica de mucha de la gente que hoy en día hacía sobre todo cirugía robótica, donde no hacían linfadenectomía, que ahora están empezando a hacer linfadenectomía, además de hacer la prostatectomía en sus pacientes. De tal manera que podemos hacer un resumen de cuándo está indicada la terapia hormonal. Y bueno, la terapia hormonal está indicada en enfermedad metastásica, en enfermedad localmente avanzada, sobre todo en etapas T3 y T4, en pacientes sintomáticos que tienen niveles altos de antígeno, arriba de 25 nanogramos. Se puede utilizar como tratamiento adyuvante o ayudante a la radioterapia y muestra una ventaja de sobrevida en pacientes de riesgo cuando se utiliza esta terapia hormonal asociada a la radioterapia. Esto ya fue ampliamente demostrado en varios de los estudios patrocinados por la empresa que maneja también beta-glutamina. Pacientes seleccionados con enfermedad localizada se pueden beneficiar también de la terapia hormonal, es decir, pacientes con etapas T1 y T2, está indicada la terapia hormonal en aquellos que están sintomáticos, que requerimos paliar los síntomas y que no son candidatos a recibir otro tratamiento curativo, y en pacientes de alto riesgo, en T1C o con riso mayor de 7 o antígeno mayor a 20 nanogramos, también está indicado utilizar terapia hormonal. Finalmente, el bloqueo endogénico intermitente debe ser una alternativa en aquellos pacientes que sean bien seleccionados. Y bueno, ya hemos discutido un poco cuáles son las opciones del tratamiento. Podemos hacer una castración quirúrgica, una orquiectomía con la ventaja de FSH que ya señalé. Se puede utilizar el ketoconazol para hacer una castración médica. Se pueden utilizar los agonistas o se pueden utilizar los antagonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas. Y finalmente hay otros nuevos bloqueadores, nuevos antiandrógenos que nos pueden ayudar a hacer esto, ¿sí? Una cosa que es importante es que es mejor si utilizar un bloqueo endogénico solo o hacerlo de forma combinada, y eso es lo que vamos a tratar de ver en los próximos minutos. Hablando de la orquiectomía en comparación con metilestilbestrol, la orquiectomía, aquí se me borró el nombre, la orquiectomía tiene la ventaja de que sigue siendo estaba siendo hasta el año de esta publicación, que fue en el 2007, el estándar de oro. Después de esa fecha empezamos a hablar de FSH y ya no está el estándar de oro. Es un procedimiento quirúrgico sencillo, libre de complicaciones, se puede efectuar con anestesia local, pero tiene la desventaja del efecto psicológico, de que es irreversible y que hoy día sabemos que eleva FSH con el impacto negativo en el cáncer de próstata. El metilestilbestrol es eficaz en disminuir la testosterona, tiene una eficacia comparable a la orquiectomía, es una terapia oral sencilla y reversible, pero tiene un riesgo elevado de efectos colaterales cardiovasculares y de mortalidad, tiene efectos de feminización, con crecimiento mamário puede provocar edema, cambios de ánimo, aumento de peso y pérdida de la libido. En los Estados Unidos de Norteamérica se prohibió el uso de metilestilbestrol, creo que ya ningún centro allá utiliza metilestilbestrol, y la principal razón que en el año 1985 hiciera que FDA restringiera el uso de metilestilbestrol fue los problemas de tromoflebitis que ocasionaba esto. Pero habrá que recordar que ellos utilizaban la dosis de 5 miligramos. En nuestro país, el occidente del país se había caracterizado porque utilizábamos metilestilbestrol a la dosis de 1 miligramo.
Hoy día, en particular nosotros, en el Hospital Jano Occidente, debido al bajo costo que tiene este producto, lo seguimos utilizando, y si asociamos utilizar una medida preventiva, como puede ser darle ácido acetilsalicílico en forma de prevención, hemos limitado nosotros los casos de tromboflebitis que tenemos, y tenemos pacientes que fueron sometidos a cirugía radical de próstata y cuando tuvieron recaída bioquímica iniciaron manejo con metilestilbestrol a la dosis de 1 miligramo diario, y hoy día, el día de ayer justo vi en consulta un paciente que tiene 10 años tomando metilestilbestrol y con sus niveles de antígeno que están en 0.02, se ha mantenido constantemente con pocos efectos colaterales. Quizá el único que sí destaca es la ginecomastia que hemos tenido en este paciente, de tal manera que eso es una alternativa de bloqueo hormonal que no debemos olvidar que tenemos por ahí todavía disponible. La gran ventaja de la orquiectomía comparado con nosotros era que la orquiectomía lograba, y ese es el estudio de Offerlin publicado en el año 2000 en la revista Urology, y él hablaba que de 35 pacientes que él orquiectomizó, tenían el 75% tenían una testosterona de 20 nanogramos por decilitro, el 25% tenían 10 nanogramos por decilitro, es decir, el promedio de testosterona que tienen los pacientes, al menos estudiados por el Dr. Offerlin, era de 15 nanogramos por decilitro. Por abajo de esa cantidad es 20 que ha señalado el grupo europeo y que ha también apoyado el Dr. Claus. El Dr. Tombal, él había publicado también en el 2007 cómo la orquiectomía causaba una rápida, profunda y sostenida supresión de la testosterona que podría ser en beneficio del control de los pacientes, una vez más, para para prolongar la sobrevida libre de progresión, pero sin que esto repercutiera en una sobrevida global de los pacientes. La controversia entonces aparece desde el año 2007, se hace la controversia porque la NSCN seguía señalando que los niveles de castración deberían de ser por abajo de los 50 nanogramos, mientras el grupo europeo defiende la postura de que deben de ser por abajo de los 20 nanogramos. Y el principal argumento es que cuando se definió que 50 nanogramos era lo adecuado, era cuando teníamos los métodos que tenemos hoy día para en el laboratorio determinar con más precisión niveles séricos de testosterona. De tal manera que, bueno, esta controversia sigue, aunque día a día la balanza se está inclinando más hacia el lado de tener niveles séricos de testosterona por abajo de los 20 nanogramos. Y es así, para demostrar cuál era el grado de progresión, que el doctor Morot en el año 2007 diseña un estudio con 73 varones que tenían cáncer de próstata no metastásico, les dio 50 miligramos de gabapentina diario desde 2 semanas previas a la terapia con agonistas LHRH, que esto hoy día ya lo señala, al menos la guía de manejo del cáncer de próstata y gastos catastróficos lo señala como un requisito, no iniciar el uso del agonista si antes lo hemos utilizado al menos 2 semanas con migdalutamida. A estos pacientes él los trataba con reducción de depósito de 3 meses de un agonista, que era la goserelina, le medía la testosterona sérica y el antígeno prostático específico en forma seriada, midió la sobrevida libre después de 3 incrementos consecutivos del antígeno, es decir, cuando los pacientes tenían progresión andrógeno independiente, y los categorizó por nivel máximo de testosterona sérica de los pacientes, y también midió cuáles pacientes continuaron con migdalutamida a lo largo del estudio que él realizó. Sus objetivos eran determinar el nivel de castración por relevancia clínica de los pacientes con cáncer de próstata en tratamiento con deprivación androgénica, analizar el rol asociado de la migdalutamida en el incremento de la testosterona sérica y el posible beneficio que tuviera el bloqueo androgénico máximo. Ese es su diseño, 73 pacientes en que les da el agonista por 3 meses, 23 de ellos, el 31.5, habían recibieron después prostatectomía más migdalutamida. De estos, 20 pacientes progresó el antígeno y un paciente tuvo invasión de las vesículas seminales y nódulos positivos. 50 pacientes, que son el 68.5, estuvieron recibiendo el análogo asociado a la migdalutamida, y 28 de estos 50 continuaron con migdalutamida a lo largo del estudio. El resto solo recibieron 22 migdalutamida al inicio del estudio, 2 semanas previas al uso del agonista. ¿Qué encuentra él? Bueno, él encuentra un hallazgo, es que la sobrevida libre de progresión independiente de andrógenos dependía de la testosterona sérica. Aquí vemos los meses bajo tratamiento, valieron hasta los 240 meses de seguimiento, y la sobrevida acumulada libre de progresión. El grupo 1 es el grupo de pacientes que tuvieron una testosterona por abajo de 20 nanogramos por decilitro, el grupo 2 los que estuvieron entre 20 y 50, y el grupo 3 los que estuvieron
por arriba de los 50 nanogramos. Entonces vemos una diferencia claramente significativa en la sobrevida libre de progresión y en aquellos pacientes cuyos niveles de testosterona estuvieron por abajo de los 20 nanogramos. Después él compara dos grupos. El grupo 1 son los pacientes con 3 determinaciones de testosterona que estaban por abajo de 32 nanogramos y el grupo 2 pacientes con incrementos por arriba de los 32. Entonces él hablaba que este nivel de 32 quizá fuera el nivel más preciso que hablar de 20 nanogramos y que para él, en menos en este estudio, también marcaba una diferencia los pacientes que tuvieron 32 nanogramos, menos de 32 nanogramos por decilitro de testosterona en comparación con los que tenían más de 32, donde la sobrevida era mejor para aquellos que tenían la testosterona más baja. Finalmente, él analiza y pone dos gráficas, una es con pacientes con incrementos de testosterona por arriba de 50 nanogramos y el otro es pacientes sin incremento de testosterona. Y él lo que quiere demostrar con esto es cómo los pacientes que no incrementan la testosterona a lo largo del estudio, porque eran pacientes que inicialmente podían tener testosterona bajas, pero a lo largo de su estudio encontró que había micropicos de testosterona y estos pacientes que se presentaban con micropicos de testosterona tenían una sobrevida menor libre de progresión de enfermedad comparado con aquellos pacientes que mantenían estables los niveles de testosterona por abajo de los 20 nanogramos por decilitro. De tal manera que él llega a la conclusión que la mediana de sobrevida libre de progresión en los pacientes con incrementos de testosterona arriba de los 32 nanogramos fue de 88 meses y en aquellos sin incrementos de testosterona por arriba de los 32 nanogramos fue de 137 meses, lo que hace una diferencia de 49 meses de sobrevida tan solo con el mantener nosotros la testosterona por abajo de los 32 nanogramos por decilitro. Cuando volteamos a ver esta sobrevida libre de progresión y la comparamos con los meses de sobrevida libre de progresión que nos muestran hoy día los resultados de abiraterona o de enzalutamida, pues obviamente esta sobrevida con tener testosteronas bien controladas son mejores resultados que los otros. Y esto lo agrega también el doctor Morote en su artículo, estos escapes de testosterona cuando se utiliza únicamente el agonista. Es decir, cuando únicamente estamos dando voserelina, el 43.8% de los pacientes tienen escapes por arriba de los 20 nanogramos, es decir, aquí eran pacientes que estaban por abajo y luego subieron arriba de los 20 nanogramos. Aquí tenemos a 31% de los pacientes que habían tenido cifras entre 20 y 50 y que tuvieron esos micropicos por arriba de 50, y finalmente el grupo que había estado por abajo únicamente de 50, que es el 25%, y que también después se elevaron por arriba de los 50 nanogramos esa testosterona. Esto recalca pues cómo la bicalutamida en terapia combinada con los análogos reduce los escapes hormonales y también, dado el inicio del tratamiento, va a reducir los efectos del inicio del tratamiento, y esto se refleja en un incremento en la mediana de sobrevida que en el caso del estudio del Dr. Morote son de 49 meses más de vida, cuando gracias al uso de un antiandrógeno como bicalutamida tenemos nosotros los niveles de testosterona por abajo de los 20 nanogramos por decilitro. El doctor Perrechino en el 2008 presenta este trabajo en la reunión de la Asociación Americana de Urología, que está publicado en el suplemento de ese año. Él presenta 162 pacientes que tenían cáncer metastásico de la próstata o que no fueron candidatos a terapia radical, y se les dio levocerelina 10.8 miligramos cada 3 meses, les dio el antígeno de la testosterona, y el punto de evaluación final fue la sobrevida. Después de 6 meses de tratamiento, encontró que el 28.4% de los pacientes tenían testosteronas por abajo de los 20 nanogramos y el 73.5% tenían testosterona por abajo de 50 nanogramos. La conclusión del doctor Perrechino es que el uso de únicamente un análogo no es suficiente para tener los niveles de castración que se requieren, y que los pacientes que van a recibir un análogo es conveniente agregar un antiandrógeno para lograr niveles séricos de castración. Y él hacía esta curva de posibilidad, donde encontraba una diferencia de 10 meses de sobrevida en aquellos pacientes cuyos testosteronas habían estado por abajo de 10 nanogramos con los que habían estado por arriba de 75 nanogramos. Insistiendo pues con todo esto, como el control de testosterona es esencial en todos los pacientes. En Europa no se ha quedado atrás. Estos son los estudios que el grupo europeo, el brazo de oncología urológica del grupo europeo para el estudio de los tumores, han hecho toda esta serie de estudios donde han comparado orquiectomía contra orquiectomía más un antiandrógeno que podría ser capato de cicloterona, que es un antiandrógeno esteroideo, contra el etilestilbestrol. Este otro estudio estudió orquiectomía contra buserelina más un curso corto de capato de cicloterona
contra musarelina y el uso continuo de caprato de citosterona. Este estudio comparó la orquiectomía contra un análogo y un antiandrógeno, y después se hacía la pregunta cuál era el mejor antiandrógeno. Finalmente el doctor Roder publicó un trabajo en cuanto comparó flutamida contra caprato de citosterona en pacientes que tenían metástasis óseas y buscó los mejores pronósticos favorables. El resumen de todos sus estudios es que los cursos cortos de caprato de citosterona disminuían el efecto de flama. Agregar un curso corto de caprato a la orquiectomía o a la musarelina no mejoraba la eficacia, pero sin embargo cuando